devenían en mí melodías muy lindas que no tenían que ver con la música que yo escuchaba en la radio, mis papás, mi abuela, que me enseñó muchísima música. No sabía lo que era, entonces le preguntaba a mi mamá, ¿por qué me pasa esto? Es una enfermedad. Me suena música en la cabeza y no es una música que escuches tú o que escuche la abuela, no son los Panchos, no es Carlos Gardel, no es José Alfredo Jiménez, no es Copla, no es Concha Piquer, no es zarzuela, no es ópera, no es Mozart, ¿no? ¿Qué es esto? Y mi mamá decía, nada, deja de pensar en ello, no pasa nada, se te va a pasar. Esto no se me ha pasado nunca, como veis estoy aquí todavía enfermo de música, que es la droga más fuerte que he probado en mi vida y de la única que no soy capaz de desengancharme. De modo que cuando crecí un poco más descubrí que la música se comprimía y se enlataba en unos artefactos que se llamaban casetes, discos de vinilo, cartuchos, cintas magnetofónicas. Y entonces, claro, la música tenía una duración restringida, las canciones tenían que ser radiadas para que la gente las escuchara, las óperas incluso antes de que existiera la grabación ya tenían que durar un determinado tiempo para no aburrir al público, ¿no? Óperas de 2 horas ya son largas, 3 horas ya es demasiado. Bueno, no me voy a extender. Cuando descubrí que los formatos musicales y los soportes encarcelaban la música, pues yo lo acepté porque he sido un melómano y entonces he sido un adicto a escuchar música también, canciones, a buscar, a experimentar escuchando, ¿no? Hasta que fui consciente ya de que podía hacer música y ya cuando fui consciente de que esa enfermedad mental que yo tenía, que era esas melodías que venían en mí, pues al final descubrí que no era una enfermedad, que era un don, el don de poder organizar un caos de sonidos y traerlo a la realidad, y lo pude empezar a traer a la realidad ya pues en la adolescencia pasada, la adolescencia ya empecé a acercarme hasta que, bueno, ya conocéis mi historia, desde 429 engaños, Mar otra vez, etcétera, desde los años 80. Y bueno, en 1993 quise grabar una canción que durara eternamente. Esa canción, muchos de vosotros la conocéis, se titula El corazón de mi cabeza. Está en un disco que se llama Ritmo de sangre, de Corcovado y los chatarreros, de Sangre y Cielo, y dura 21 minutos en la cara de un vinilo. Ocupa toda la cara de un vinilo, pero el último surco está cerrado, con lo cual en los tocadiscos que son manuales y no son automáticos, en las tornamesas, la aguja queda prendida en el último surco, sonando en un bucle eternamente hasta que tú levantas la aguja del tocadiscos y eso deja de sonar. Si la dejas en el tocadiscos, puede sonar hasta que se rompa el equipo de música, se queme o la aguja se desgaste. Fue mi primer intento de acercarme a esa extensión de la música. Y bueno, en 2004, después de volver de México, de grabar aquí un disco, Fotografiando al Corazón,